Hola chiquillas, bienvenidas a una semana más del contenido de la unidad 11, ¿cierto? El tema de la unidad es Exploration. ¿Y por qué estoy hablando en español? Justamente para que vayamos concentrando todas las actividades solamente en estas clases grabadas, ¿ya? Cuando pueda, en este caso, les dejaré el PPT en español, pero siento que como es contenido gramatical hoy día, prefiero dejarlo así, de una sola modalidad, ¿ya? Objetivos de hoy día, dice allí, contrast the active versus passive voice. Recuerden que la semana anterior comenzamos ya con una pequeña noción de qué es la voz activa versus la voz pasiva. Alright? También dice allí, reinforce the past participle form of the verbs, que esta es una parte muy importante nuevamente para nuestra construcción de voz pasiva. Los verbos en pasado participio, ¿ya? Que también fueron muy fundamentales en la unidad anterior, que era de third conditional. ¿Ok? Entonces vamos con lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? It says, last class we identify is or are plus the past participle form of the verbs. A esa conclusión llegamos la clase anterior y fíjense los dos ejemplos que están allí. En este texto que era sobre life in space, ¿cierto? Encontramos más o menos 25 a 26 ejemplos con esta estructura. Los que están en amarillo ahí, perdón, dice, all the crew are woken up by an alarm every morning, ¿cierto? O en español, todos los del equipo, los astronautas en este caso, the astronauts, are woken up, sorry, Spanish, son despertados en este caso por una alarma todas las mañanas, ¿cierto? Y en el siguiente, the space station is cleaned by the crew every day at 8 a.m. O en español, la estación espacial, ¿cierto? Es limpiada, cuidado con eso, por el equipo de astronautas, ¿cierto? Todos los días a las 8 de la mañana. Alright? So let's have a look at the following. The explanation of this. Imagínense que quiero comparar voz activa con voz pasiva con el siguiente ejemplo y la imagen que ven ustedes allá arriba. ¿Ya? Número uno, number one. An alarm wakes up all the astronauts every morning. En español, una alarma, ¿cierto? Despierta a todos los astronautas todas las mañanas. Fíjense, cuidado con eso. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Subject, verb, rest of the sentence. O sea, sujeto, una alarma, en esta oración, wakes up, verbo, porque dice wakes con la S porque es tercera persona singular, ¿cierto? Una alarma vendría a ser algo como it, ¿cierto? Después, en el resto de la oración, que es lo que nosotros típicamente le llamamos, la cosa más importante es el objeto, quien recibe esa acción. ¿Quién es en este caso? All the astronauts. Cambié en este caso el ejemplo de crew, equipo, por todos los astronautas, para que les quede clarito. ¿Ya? Ahora, ¿en qué me voy a fijar yo? Que en una oración, there is a performer, there is a verb, and there is a receiver. ¿Ya? Alguien que realiza la acción, un verbo, y quien recibe esa acción. ¿Cierto? Ahí tenemos clarito los tres ubicaciones. La pregunta que yo les había hecho la semana pasada era, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el orden de esto? O sea que mi sujeto ahora sea el objeto, ¿ya? Para que no se confundan, y el objeto pasar a posición de sujeto. Let's have a look at the example. Este es el mismo texto. All the astronauts are woken up by an alarm every morning. O sea, todos los astronautas, como se fijan allí, pasaron a ser el sujeto de la oración, en la línea verde, ¿ya? Después, el verbo wakes up se convierte en are woken up, ¿ya? Vamos a ver después en qué consiste esa pequeña cláusula del verbo, que es bien importante. Y después, en la flecha de color celeste, mandamos todo el sujeto al resto de la oración. ¿Se fijan? Y coloqué allí by, este es el típico preposición en este caso, que utilizamos para decir por quién fue realizada la acción en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasó? The receiver becomes the subject.
and the performer becomes the receiver, o el que en este caso realizó la acción, ¿ya? Las preguntas acá son las siguientes. Bueno, divido nuevamente, ahora tengo un nuevo sujeto, el verbo y un resto de la oración. Fíjense allí, 3 preguntas. ¿Cuál sería el tense o el tiempo gramatical en este caso? Cuando yo hablo de wakes up o are woken up, this is present simple. Eso es lo que me tengo que fijar yo primero. Para oraciones de presente simple, ¿ya? Vamos a utilizar este tipo de estructura. ¿Cuál sería la oración con active voice? ¿Sería la número 1 o la número 2, chiquillas? Probablemente me contestaron la número 1. ¿Por qué? Porque en la número 1 hay un sujeto, hay un verbo y hay un objeto. Instead, passive voice is number 2, o sea, la número 2, ya que eso se convirtió ahora en el objeto, verbo, by, más el sujeto de mi oración. Usualmente vamos a utilizar este mismo sistema. Siempre una oración en voz activa que la vamos a pasar a oración pasiva. Pero también lo puedo hacer al revés. O sea, yo les puedo mostrar una oración en voz pasiva y ustedes me la van a cambiar a active voice. Alright? Si no se entendió este ejemplo, vamos con un segundo. Y miren acá lo que hice. Lo hice al revés. Justamente lo que les dije. Vamos a pasar a una oración de voz pasiva. The space station is cleaned by the astronauts. O la estación espacial es limpiada por los astronautas. ¿Cómo pasaría yo eso a voz activa, chiquillas? Let's have a look at the example. The astronauts clean the space station. As simple as that. Or in Spanish, los astronautas en este caso limpian la estación espacial. Y si se fijan, ahora the space station es parte del objeto, es quien recibe la acción en este caso. ¿Ya? Nuevamente, para este tipo de oraciones, we are using the present simple, el presente simple de los verbos. En las siguientes unidades se van a fijar que también podemos cambiar verbos en pasado simple, pasado continuo, etcétera, etcétera. Pero vamos step by step. Lo importante, chiquillas, es cómo nosotros realizamos el verbo en la voz pasiva, cómo se construye. Si se fijan, y es lo que hemos hecho anteriormente, utilizamos to be, ser o estar, ¿cierto? Am, is o are. Lo que más se utilizan en este caso son frecuentemente is or are. Ya se van a fijar después por qué. Plus the past participle form of the verb. Pasado participio, que sería la tercera columna, ¿cierto? Una definición para lo que es active voice. Have a look at the description. Active voice is when the subject performs an action to an object. In parentheses, the astronauts clean the space station, ¿cierto? When that object, in this case the space station, becomes the subject, that means the receiver of the action, that is called passive voice, because it's the one who receives the action. Alright? O en español en este caso, simplemente con los dos ejemplos que vimos, había un sujeto que realiza o performa, en este caso, una acción al objeto, eso es active voice, pero cuando quiero hacer lo contrario, o sea, que ese objeto reciba, perdón, que ese objeto sea el sujeto ahora de la oración, that is called passive voice, o voz pasiva, que es lo que vamos a practicar en esta unidad. Chiquillas, la actividad de esta semana sería la guía o handout, ya que les dejé en la plataforma, y hay 2 puzzles, en donde tienen que encontrar la palabrita. El primero, ustedes tienen que encontrar el pasado participio, y después se van a fijar en la siguiente actividad, que es todo lo contrario. Tienen que buscar el verbo en su forma base, ¿ya? Para quienes no pueden imprimir obviamente el material, traten de solamente completar la columna de al lado, ¿cierto? O si les gusta hacer el puzzle, háganlo en su cuaderno. There is no problem. Alright? Las dejo invitadas desde ya a la siguiente semana que vamos a revisar en una sesión online estos ejercicios. ¿Ok? Espero que estén bien, chiquillas, dentro de todo, ¿cierto? Sabemos que estamos en un tiempo difícil, pero esta es una pequeña forma, ¿cierto?, para poder
despejar la mente, lo que les he dicho a varios de ustedes, mantenernos enfocados en algo, ¿ya? A pesar de todas las dificultades. Bye bye. Sayonara. Love you all.